Los libros que leo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Los Libros que Leo. Hoy vamos a conversar de un nuevo lanzamiento y ya pongo en contexto. Imaginen un lugar llamado Aguas Claras, todo esto, un lugar de un sector a orillas de un lago Milagro, donde Kayla, el personaje principal, intenta sobrevivir a la muerte de su padre, un biólogo conocido, pero que estaba también muy obsesionado con una criatura que habita en este lago, y que todo esto se cree en base, como sucede acá en nuestro país, con leyendas urbanas. Sin embargo, en este lugar comienzan a desaparecer mujeres y comienza la obsesión de un pueblo entero por encontrar el origen de todas estas desapariciones. Y acá comienza la trama, donde ella comienza también a buscar a este ser, pero también comienza una forma de ella de enfrentar el duelo a través de este ser, esta criatura que es el nombre del texto y el libro que vamos a conversar hoy con María Bastaros. Un gusto tenerte acá. Ella es autora española, desafiante también en la narrativa del país, así que un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Igualmente, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias por estar acá. Me gustaría comenzar preguntándote cómo nace Criaturita finalmente y si existió alguna imagen, una escena o un recuerdo también que encendiera la historia. Pues mira, yo anteriormente había sacado una colección de cuentos en los que había hablado muchísimo del tema de la maternidad, pero siempre habría retratado la maternidad desde un punto de vista un poco como desde lo perverso, ¿no? De las madres que no quieren ser madres, de madres que huyen de la carga que les suponen sus hijos, y sin embargo se me había quedado pendiente como hablar de la maternidad de esas madres que están muy entregadas a su labor como madres, pero que tienen hijas que por desgracia no se dejan cuidar y que además las tienen un poco como situadas como en ese rol, como en ese papel al que ellas no querrían parecerse de ninguna manera, ¿no? Y ese es el caso de Kayla, que tiene idealizado a su padre y por otro lado considera a su madre una figura muy mediocre. ¿Y el lugar? ¿Cómo nace la elección del lugar, de todo lo que es el lago, el nacimiento de la criaturita también? A mí me interesa muchísimo el territorio. De hecho, normalmente mi disparador creativo son más los territorios que los personajes. Y en este caso había un reto. Yo siempre escribo con territorios que existen, ¿no? Y que describo y que coinciden con la realidad en mis textos. Pero en este caso quería inventar este espacio, el lago Milagro, que es un lago del que no se conoce el fondo y entonces dentro de él puede habitar esta criatura. Y tenía que estar en un espacio que fuera un poco fronterizo, que no se supiera, como un no lugar, ¿no? Que no supieras muy bien dónde estás. Por eso es un sitio que podría estar en Estados Unidos, podría estar en Latinoamérica, podría estar incluso en Europa del Este, y para eso me documenté sobre distintos lagos y al final hay este nombre del lago Milagro que me parecía que se podía ubicar en cualquier sitio. Y hace mucho sentido lo que tú dices, que se puede reubicar en distintos sectores y más o menos es parte de lo que es la cultura de muchos lugares, de estos cuentos, estas fábulas que se llaman. Pero una de las cosas que también me llama mucho la atención es que tú abordas el duelo, y te lo pregunto porque está presente en toda la trama, pero sigue siendo tabú acá en la sociedad nuestra, en distintas. ¿Cómo fue también hablar de ese tema que muchas veces suele incomodar? Claro, para mí además que el libro trata mucho del desaparecer, ¿no? Y de cómo llevamos la desaparición ajena y a veces la nuestra propia. Entonces, por un lado tenemos este padre que ha muerto en circunstancias misteriosas, ¿no? Mientras se investigaba el lago, y cómo la hija gestiona, o más bien no gestiona, la desaparición del padre, pero luego tenemos estas figuras, estas mujeres de mediana edad, que son figuras maternales, que desaparecen de pronto, pero hay una reflexión acerca de qué es exactamente desaparecer, ¿no? Porque estas mujeres en realidad ya habían empezado a desaparecer de manera metafórica, digamos, antes de desaparecer de manera explícita. Entonces, al final es un poco también como el duelo de la comunidad por esas figuras, pero que realmente ya de alguna manera las habían impulsado a la desaparición. Y hay una frase en el libro que la tengo textual que dice: a la chica no le gustaba pensar en la muerte, pero a menudo lo hacía. ¿Qué revela esa contradicción de Kayla? Claro, Kayla es una persona que está obsesionada con la muerte del padre, pero también es un personaje que se está haciendo a sí misma desaparecer. Es un personaje muy autodestructivo. Es un personaje que es cruel y que puede ser incómodo. Además, una mujer para 2025, ¿no? Que está tan obsesionada con todo lo que tiene que ver con la validación externa, con la validación masculina, que es un lugar en el que ella de alguna manera desaparece. Entonces, es un personaje muy relacionado
con la muerte, pero no solo por la muerte del padre, sino por lo que ella se está haciendo a sí misma, ¿no? Claro, y hablando de eso, de relaciones e identidad, Kayla la vemos en las relaciones, tú lo dices, muy dependientes, complaciente, igual ella. Incluso yo veo que llega a perder su identidad. ¿Cómo construiste ese personaje entendiendo igualmente lo que tú dices, que hoy en día es cuestionado igualmente esa forma de expresar como ese amor? Claro, yo quería construir un personaje que reuniera un poco todas las trampas de lo que supone ser una chica, ¿no? Como toda esa educación sentimental y cultural que tienen las adolescentes, que la siguen teniendo hoy en día, pero como elevado a la enésima potencia. Entonces, Kayla es una mujer que aunque quiere, o una chica que se está convirtiendo en mujer, que aunque quiere vivir aventuras, quiere ser una exploradora, quiere descubrir, pero a la vez está totalmente paralizada por todas las convenciones de género. Entonces es un personaje incómodo que reúne todo esto y que funciona un poco como un espejo, ¿no? Porque cuestionamos mucho este tipo de personajes, este tipo de comportamientos, pero eso no significa que hayan desaparecido de dentro de nosotras, ¿no? Claro. Y hablando también de la vida de Kayla, ¿cuánto influye la infancia en el relato que vamos construyendo nosotros como adultos y como adultas? Porque vemos que ella todo lo evoca a los recuerdos que tiene con su padre y esto la va transformando en lo que es. Entonces, ¿cuánto influye? Yo creo que de manera absoluta. De hecho, creo que el viaje que hace Kayla y el viaje que todos tenemos que hacer al final es descubrir qué hemos sacado de esa infancia y cómo influye en la manera que tenemos de relacionarnos y de habitar el mundo, ¿no? Entonces, Kayla lo que tiene que hacer es descubrir quién es en realidad su padre, al que tiene completamente mitificado, porque el padre para ella es casi como un héroe clásico trágico, ¿no? Cuando en realidad a lo largo del libro vamos viendo que no era exactamente un héroe y sin embargo el personaje de la madre también lo tiene completamente idealizado, pero en otro sentido, ¿no? Como si fuera una mujer sin identidad y en el fondo no lo es. ¿Y ahí ella tú crees que idealiza la infancia o la recuerda más desde la herida? Yo creo que hay un poco una ambivalencia, ¿no? Que ella tiene todos estos recuerdos del padre siempre vistos desde un punto de vista de la idealización y de la mitificación, pero en realidad cuando los lee el lector ve que ahí hay un amor que es un poco mixed signals, ¿no? Como que recibe cal y arena constantemente y por eso su manera de relacionarse con las personas es así, no conoce como un amor sano que no sea tóxico ni hacia los demás ni tampoco hacia ella, ¿no? Sí. María, y retomando el tema de la locación que tú escoges, que dices, claro, para mí fue muy fácil conectar con el lago, me gustó mucho todo lo que es la descripción del mismo y se convierte casi en un personaje más, el mismo lago en sí, donde todo surge finalmente en torno a este lago, pero ¿qué simboliza más allá esto en la historia? También me gustaría saber eso. Para mí había algo muy interesante en este lago porque, claro, el lago se supone que se llama el lago Milagro, pero luego descubrimos que en realidad este nombre de Milagro es algo que los nuevos pobladores del lugar pensaron que se llamaba así por pasa mucho eso. Claro, porque era algo como fonético, ¿no? Y entonces ellos entienden a partir de lo que les dicen los locales o los indígenas de allí que ese lago se llama Milagro, pero luego se descubre que el lago en realidad se llama Milt al Coro, que significa en la lengua local el hogar de la criatura. Y todo va tomando sentido desde ese momento. Sí. Y eso sucedía también, por ejemplo, en las expediciones polares. Los hombres que iban en los barcos nunca hacían caso de lo que le decían los inuits, pero realmente en los nombres que ellos les decían estaban ya como las cosas que tenían que tener en cuenta para desplazarse por el territorio, ¿no? Entonces hay como un conocimiento originario que desde los blancos o las nuevas poblaciones Claro, te entiendo completamente. Y hablando también de la criaturita en sí, este ente, divinidad, presencia, mito urbano, finalmente para muchos en la historia, le da sentido finalmente a la vida de Kayla, pero ¿es una obsesión de ella? ¿Es la fe o crees que simboliza también la salvación que ella siente? Yo creo que es un poco todo, ¿no? Creo que al final este monstruo y todos los monstruos son como objetos muy poliédricos que se alimentan un poco de la imaginación de cada uno, de los miedos, los anhelos, las esperanzas. Entonces, en el contexto de esas desapariciones de mujeres dentro del pueblo, cada uno entiende a la criatura de una manera, ¿no? Para muchos es como la solución, ¿no? No tenemos que investigar sobre estas desapariciones porque está claro que ha sido la criatura de manera que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Y en el caso de Kayla es una manera de mantener vivo el legado del padre, ¿no? Ella cree que si consigue demostrar la existencia de esa criatura, conseguirá demostrar que su padre no estaba loco y también, en cierta manera, que su padre la quería, ¿no? Que el amor de su padre era bueno.
¿Crees que todos tenemos una criaturita, María? Sí, creo que tenemos una y creo que podemos tener varias. Sí, es cierto. María, y en respecto a la portada, que es algo que me llama muchísimo la atención, cuéntame cómo surgió, con quién la trabajaste, cómo fue la creación de esa. Pues mira, yo tengo además muchísima obsesión por cómo son las portadas de los libros, porque creo que es algo importantísimo y muchas veces en las editoriales a lo mejor al autor no le hacen tanto caso con lo que quiere que salga, y sin embargo aquí el proceso fue maravilloso. Yo le pasé una serie de referencias a mi editor y él acabó pasándome esta portada, y además yo he pasado por allí, porque es un sitio no te creo, de verdad. en Estados Unidos, cerca de Palm Springs, que se llama Cabezón, y de repente empiezan a aparecer en mitad del desierto como unas criaturas así gigantes de plástico totalmente fuera de contexto, y entonces me pareció increíble que justo fuera a aparecer aquí. Me gusta muchísimo. Sí, me encanta. De hecho, yo no la veo así en mi cabeza, no la imagino, pero me cautiva completamente la portada y la construcción de la misma, que concuerdo contigo, finalmente es el enganche total del libro. Y te pregunto igualmente ahora, desde la publicación, siguiendo con lo mismo, ¿qué temores también se sienten, por ejemplo, cuando publica un libro tan íntimo como finalmente siento que es La criaturita? Pues mira, para mí sobre todo el miedo era que todo lo que había hecho anteriormente era muy oscuro y jugaba mucho con lo inquietante, incluso con el terror, y entonces tú ya has construido un público que está esperando que le des eso, y sin embargo este libro juega otra cosa. Es un libro más de personajes, es un libro más intimista, es un drama familiar al final, porque aunque se disfraza de thriller, en realidad es un drama familiar. Entonces eso sí que me preocupaba, ¿no? Como esa expectativa de que el público esperase una cosa y luego fuera otra, pero al final creo que una tiene que escribir pues desde la intuición, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso creativo? ¿Cómo lo llevaste también? Pues fue un poco más duro que otras veces, porque a mí me gusta mucho el texto corto, o la primera novela que hice era como más posmoderna, más hecha como de pedazos, y eso permite mucho la experimentación. Como más fragmentada finalmente. Claro. Y eso te permite mucho pues ir haciendo sobre la marcha, ir guiándote por el lenguaje como de una manera muy intuitiva, que para mí es muy divertida. Sin embargo, ahora tenía el reto de que quería hacer una novela en la que enganchaba un personaje al principio y no lo soltaba hasta el final, y no me permitía como irme por las ramas porque de repente me apetecía hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, requirió un poco más de disciplina, pero acabé, o sea, a mí me parece increíble que Kayla y su madre y su padre no sean personajes reales, ¿no? Porque al final los has conocido tanto que de alguna manera se han convertido en tu familia, familiaridad, se siente totalmente. Pero igual, María, siento que vas tocando distintos tópicos, entre ellos, de hecho, hasta la migración. Sí, claro, dentro de ese valle además se cuenta un poco la historia de cómo empieza a llegar la gente allí, atraídos por las minas, que es algo para lo que me inspiré también. He viajado mucho por Estados Unidos y he estado en muchos pueblos que fueron pueblos mineros en un momento dado y reunieron a un montón de población alrededor, y de repente cuando la mina se clausura son pueblos que o quedan abandonados o quedan como marginados, ¿no? Y como que la población de ahí está un poco en tierra de nadie, y todo ese tipo de territorios y esas comunidades me interesaba mucho también para el libro. Bueno, acá la política de los libros que leo es sí o sí tener la lectura completa para entrevistar, y a mí en lo personal me gustó mucho, a mi editor también, conectamos demasiado la historia completa, y tiene esa peculiaridad que uno conecta mucho con la locación y con el mito urbano que te va envolviendo durante toda la historia. Pero ¿qué reacciones ya has tenido de tus lectores respecto al libro, con todo lo que ya nos contaste de que es algo nuevo, distinto a tu género normal? ¿Cómo ha sido también la recepción por parte de ellos? Pues es curioso porque me ha nacido otro tipo de público. Ya, me encanta. Entonces he recibido muchos mensajes de chicas que han conectado mucho con ese personaje, porque aunque es un personaje, es complejo, pero sobre todo es un poco desagradable porque no juega a lo perverso, sino a lo patético, ¿no? Y dentro de ese patetismo hay gente que al verse a lo mejor un poco reflejada o nada reflejada o reflejada pero justo como no querría ser, ¿no? Siente como un rechazo, y otra gente para la que en realidad es como un bálsamo, ¿no? Ver como a alguien cayendo todo el rato en ese tipo de convencionalismos. Entonces hay un poco de todo, pero en general le está yendo muy bien, y claro, siempre hay también muchas opiniones encontradas respecto al final, que para mí es lo principal del libro, y a mí me encanta el final, pero claro, es un final
pues sorpresivo como poco, ¿no? Claro, no vamos a adelantar No vamos a decir nada, nada, por no, supuesto, no, para no. que lo lean, porque es un final que te da para pensar. Vamos a dejarlo eso es, así. sí. Bueno, María, te quiero invitar a la segunda parte del programa que se llama Bloque Lúdico, que conversamos un poco más ya liviano, saliendo del texto en sí. Y te pregunto, por ejemplo, si la criaturita, sea como tú la imaginas, tuviera, por ejemplo, Instagram, ¿qué crees que ella pondría en su biografía? Pues creo que pondría fotos del lago, fotos de la bruma, de las piedras del fondo, ¿no? Como que sería un Sí. poco también ella como bióloga y le interesaría mucho como la naturaleza y los cambios estacionales. Sería Vuelvo un poco al libro, Walden. sí. Oye, vuelvo al libro por eso. ¿Qué tal? ¿Por qué quisiste que la biología fuera tan presente? Porque me parecía muy interesante que el padre fuera un biólogo que además aparece en Nature, ¿no? Como todo muy relacionado Sí. con la universidad, con la academia, con lo que se considera científicamente aceptable, pero que sin embargo la premisa fuera ya tan loca como que él había salido en la portada de Nature precisamente por su investigación de la criatura, ¿no? Entonces desde el principio el libro te propone una cosa que es muy disparatada, pero que guía muy bien como esa relación entre qué es real, qué no es real. Sí, totalmente. ¿Te enamoraste un poco de la biología? Sí, un poco. Me compré varios libros. Debo reconocer, me compré de estos como muy ilustrados, Ya. que son preciosos. Sí. Luego los puse imágenes en marquitos, Ya. en fin. Sí, tuve Para un momento ahí de inspiración igual. obsesión. Me sí. encanta. Oye, y si la criaturita te pudiera enviar un audio, ¿qué te diría? ¿Tu criaturita o la del libro? Pues creo que en mi caso a mí me cantaría una nana. Mm, Me gusta, sí, creo que se comunicaría un poco como con Ya. canciones. Conectando sí, con populares. eso. Sí. 3. Si pudieras lanzar al lago Milagro y que algo desapareciera para siempre, ¿qué lanzarías? ¿Qué te gustaría? Ya sea algo, no sé, físico o un elemento. Lanzaría el miedo, en mi caso, lanzaría el miedo. ¿Es algo que crees que te atormenta mucho? ¿Más como Sí, en tu un vida poco. o en tu rol ya de escritora? Quizá no tanto en mi rol de escritora, Ya. pero sí, bueno, vamos teniendo miedos. Lo que pasa es que también el miedo tiene una parte que me resulta muy inspiradora porque habla mucho de uno, ¿no? Pero es verdad que una vida sin miedo sería, bueno, iba a decir sería muy pacífica, pero igual no, igual sería una... Claro, creo que es desafiante también. Claro, sí. 4. Si Kayla crees que pudiera ver claramente a su criaturita, ¿Kayla huye o la escucha? Yo creo que Kayla la escucharía y la abrazaría, ¿no? Creo que precisamente el libro un poco de lo que va es de esa necesidad de que Kayla y la criatura conecten de alguna manera. Sí. 5. Completa la frase. El verdadero monstruo es... Lo que llevas dentro y no quieres ver. ¿Por qué? Pues porque creo que todos tenemos cosas dentro, cosas que pueden ser oscuras, que son malas para nosotros, que pueden ser malas para los demás, pero lo único que hay que hacer es atreverse a mirar dentro, ¿no? A reconocerlas con honestidad y a enfrentarlas. Si las tapamos, entonces no hay ninguna manera de entrar en conexión con ellas y entonces ahí se van a quedar, ¿no? Correcto. María, y antes de ir cerrando la entrevista, cuéntanos dónde está disponible el texto Primera Vez, que al menos desde que tengo el programa, que entrevistamos a una autora internacional, así que muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿dónde está disponible acá en Chile y también tus redes sociales para quienes se interesan ya en el libro? Pues creo que el libro está disponible ahora en librerías porque 6 Barral Chile lo ha traído, por lo menos en Odisea, que es donde Ya, voy a exacto. presentar, ahí está Sí. segurísimo. Y mis redes sociales son María-Bastaros. Tengo solo Instagram Ay, me encanta, y lo te uso veo. bastante y me gusta. Sí. María, si yo ya me enamoré de Criaturita y quienes te ven también, ¿se vienen más proyectos así o te gustaría cambiar de nuevo? No, ahora quiero hacer un libro de cuentos, que es lo que más me gusta, entonces voy a ir alternando novela y cuentos para tocar un poco Súper. todo. Sí. Bueno, María, un gusto tenerte acá en Los Libros que Leo. Igualmente. Muchas gracias. Ya está en todas las librerías del país. La invitación es que lo adquieran, a que abracemos ese monstruo que conversábamos ahí con María y ya nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Los Libros que Leo. Los libros que leo.